Hola, ¿qué tal, señores míos, señoras mías? Porque además este vídeo es de un perfume femenino que un chico se podría poner. Sí, se podría poner un chico perfectamente, tal y como está el mundo de la perfumería últimamente, que cada cual haga lo que le dé la gana y vamos a evitarnos rollos e historias de que, ¡ay, pues esto se lo puede poner un hombre! Haced lo que queráis, me da igual. Me da igual. Yo que vengo a hablaros de esta fragancia de Narciso Rodríguez, que muchas de vosotras ya conoceréis, nada más ver la botellica. Vamos, faltaba más. Y es que nada más ver la botellica ya sabéis que se trata de Pure Musk Mask. Así que aquí la tenemos. Voy a llamarla Narciso para no tener que estar perdiéndome mucho con todo el tema del nombre y ya sabéis, lo que siempre digo. Problema que le encuentro siempre a la botella y es que me da exactamente igual ponerla al trasluz, que jamás se ve si está, si tiene o no tiene. No se ve nada de nada de nada. Tienes que estar al movimiento y entonces, atendiendo al ruidito que puedas escuchar, dices, pues tiene más, tiene menos. Esto me da mucha rabia, pero es lo que siempre pues el signo distintivo de, al menos hasta el momento, de Narciso Rodríguez con sus botellas. Bueno, vale, a lo que vamos. Y es que tenemos una fragancia sumamente limpia de mujer. Duración en piel masculina, pues no está nada mal el rendimiento. A mí me aguanta como unas, voy a decirlo, unas 10 horas. ¿Las puede pasar? Pues sí, podría pasarlas, pero ya se queda muy pegadita a piel, ¿eh? 10 horas muy pegadita a piel, porque además es un perfume que no es proyectón. Ya de principio lo que tiene, sí que al principio, venga, ya al principio del principio de todos los principios. 2 metros de estela y de proyección durante aproximadamente unos 45 minutos, que se retrae poquito a poco y que luego se queda en la distancia próxima corta, o sea que no vais a tener ningún problema, se percibe todo el tiempo. Sí que es cierto que es una fragancia que te permite respirar, es decir, no se vuelve agobiante. Esto no agobia, tú la coges, la atomizas y la atomizas para echártela, yo no me la voy a echar, pero te la coges, te la atomizas para echártela. Y es que huele que te mueres que enamora. Sí, y para que saber por qué huele que te enamora, voy a decir las poquitas notas que tenemos declaradas de esta Narciso Rodríguez puro almizcle. Y es que tenemos almizcles en la salida, flores en el corazón y cachemira en el fondo. Fíjate tú si podían habernos dado algunas notas más. Me da exactamente igual, porque tengo que recomendarla desde el principio para toda la gente que le gusten las fragancias con ese tono limpio, pulcro, relajante. Porque esta de aquí es muy zen, te ayuda a relajarte. Un señor se la puede poner, pero tiende más hacia la vertiente femenina. Entonces, o tienes muy claro que te vas a poner un perfume femenino, o, bueno, también últimamente, como estoy presentando tanta cosa que se supone que es unisex y luego la hueles y huele a señora, pues aquí tenemos las mismas. No, pero esto es todavía un poco más. Es más, está más hecho para lo que está hecho, que es para las mujeres. Bueno, pues dentro de todo esto queda muy claro que sí que lleva cítricos en la salida, pero los tenemos ya automáticamente almizclados floral blanco. Es decir, flor de azar de naranjo, flor de azar del limonero, flor de azar del mandarino, nerolí incluso, pero no está trabajado desde un trayazo de cítricos. Está trabajado desde lo que son las flores almizcladas blancas. Y es donde da el punch. Luego efectivamente tenemos rosa, que no va declarado porque dicen que hay un batiburrillo de flores en el corazón, pero se puede detectar fácilmente pues todo lo que es el tema de la rosa, el jazmín, grandes clásicos, porque además entiendo que esta fragancia está trabajada desde los grandes clásicos. Constant es la perfumista que se ha encargado de hacer este perfumaco, porque esto es increíble de lo bien hecho que está, ¿eh? Así que aquí a esta señora hay que aplaudirla porque ha hecho un trabajo excepcional. Y vuelvo a repetir y me vuelvo a ratificar, es muy zen, es muy relajante, es muy de ponértelo por la mañana, sentirte que vas bien, que estás limpia y luego hasta incluso después de la ducha nocturna te lo coges, te lo das y dices, Dios mío de mi vida, me siento renacer, voy a dormir como Drácula, panza arriba a pierna suelta, porque es verdad, es que inhalar esto da mucho gusto, no es ninguna tontería. Bueno, estela de proyección, la duración ya la he dicho, las ocasiones y momentos especiales, por las mañanas y por las mañanas. ¿Cuándo? ¿Primavera, verano, otoño, invierno? Sí, cuando sea, da exactamente igual. Realmente, como no es muy proyectona, donde se va a lucir con todo su esplendor, es precisamente en frío. Me da igual si es primavera, otoño, invierno, pero hay muchas primaveras, otoños, inviernos y las que son frías
o fríos son brutales para ella, porque casan muy bien con esto, porque va a tener mucha más duración y se va a prestar a que tenga una existencia y una vida mucho más larga. Con calor cae, sí es normal, pero caen todas, y me da exactamente igual que sean bestias pardas, o sea, es que me da igual. Todas caen. Y está también, pues claro, efectivamente, se está sudando en plan salvaje con un montón de bacterias que son felices alimentándose de lo que tú te has puesto en el cuello donde quieras, pues ahí tenemos un problema. Pero de verdad que es un sobresaliente esta fragancia. ¡Mua! ¡Qué bonita! Que me gusta a mí oler a las mujeres que llevan esta Pure Musk de Narciso Rodríguez. Es un gustazo. Edades para ponérselo. Ya sabéis que yo no entiendo las edades dentro de los perfumes, pero sí que me gustaría dar por lo menos un rango de edad para esta fragancia de aquí. Y es que yo creo que casaría muy bien a partir de unos 20-25 años y de ahí en adelante. Más jóvenes, no quizás, porque sí que es cierto que tiene ese tono floral que es como con un punto de madurez, no es tan cándido, no es tan cítrico, es mucho más maduro, más relajado, no es tan las hormonas de las mujeres y todo esto. Bueno, luego los hombres también tenemos nuestras hormonas y sobre todo si estamos en la edad del pavo, con los 14 años, los 13, los 12, ahí ya es terrorífico. Pero cuando ya estás más asentadico y asentadica, que es lo que quiero decir, esta va, vamos, brutal. Así que por eso la pongo como una mujer, porque la sitúo en mujer con unos 20-25 años, que para mí sería lo ideal. Y de ahí para arriba, por supuesto, sin ningún tipo de problema, De ahí hasta el infinito. Más allá no, porque no hay más allá después del infinito, Eso no existe. Eso es una tontería de Disney, que lo sepáis. En el fondo, y la tengo aquí, en el fondo sí que te sentimos maderas. Pero lo que prevalece por encima es más un tono pulcro de algodón. ¿Por qué? Porque se incrementa con esa cachemira al final con las flores. Tenemos un punto que en el secado se vuelve puro algodón. Por eso digo, no es original. Aquí podríais estar mirando también otro tipo de fragancias que tienen que van en esta línea, como las de Clean, por ejemplo. Fragancias que son súper pulcras, limpias. Estoy hablando de una Lalique también, que huelen que te mueres. Y es por eso, precisamente, porque se quedan pulcras, se quedan como un olor a sábana limpia, pero aquí el olor a sábana limpia se pierde, no es que se pierda, está muchísimo, pero tiene un puntito floral que la hace diferente, pero no es algo que sea... Con respecto a la originalidad, no es de aplaudir porque no es original. Hay muchas en el mercado y hasta incluso antes de que saliera esta, con este tipo de tono limpio, pulcro. Pero... ¡ay, está ya la pobre que se nos va! Está cayendo en muerte súbita. En fin, mi hermana que no para de darle candela. Normal, porque esto es de ella, yo no lo voy a comprar. Vamos, lo único que faltaba. Ya, venga, vamos a comprar perfumes femeninos que no voy a usar. No, le he echado mano a mi hermana, que para eso la tengo aquí al lado. Cruzo la puerta y digo, nena, dame algo que te hayas comprado por ahí, que no haya hecho. Y entonces me dice, ¿has tenido esta? Digo, dámela. Dámela ya, que la estoy oliendo hace ya 8000 años, vas a gastarla y no voy a poder hacerla. Y claro, son cosas que tengo que contar. La realidad detrás de las cámaras. Pues eso, es la realidad. Bueno, en fin. Estela, proyección, actos y ocasiones especiales, mañaneros, por la tarde-noche, pues sí, puede funcionar siempre y cuando nos peguéis un super mega festival, porque vuelvo a recordar, es algo que se queda muy próximo. Si os vais a un bodorrio con ella, que podría iros perfecto para la ocasión, tenéis que llevar un vial encima o una botella pequeña de esta Pure Musk para hacer una reaplicación. Ojito, cuidado, porque esto es muy importante. Esta no te va a aguantar sudaciones bestiales, estar por ahí saltando, brincando, bailando para acá, para allá. No. A no ser que seas una dama y las damas no bailan. Las damas simplemente están sentadas tomándose un cóctel. ¡Nah! Tonterías. A las bodas hay que ir a reventar la fiesta. Así que esta se os va a quedar un poco corta. Lo siento, es verdad. Pues yo creo que ya estaría todo. La estela, la proyección. En cuanto a las notas no tenemos mucho. Que de verdad que es muy limpia, es pulcra, es muy algodón. Tampoco quiero darle más historias porque no hay más. Pero quiero que sepáis que es una fragancia que merece realmente la pena. Sí, los señores de... ¿esto quién lo hace? Esto me parece que lo está haciendo Shiseido. Si los señores de Shiseido tienen a bien
pues seguirán haciéndola. Y si no, pues nos van a hacer lo que siempre nos hacen, que es que nos cambian las botellas y no nos enteramos de nada de lo que van haciendo. Normalmente hacen eso, no nos dicen nada. Sí, efectivamente, es que he mirado aquí la etiqueta de abajo, BPI es el fabricante de esta Pure Mask, de este almizcle puro. Y señores míos, señoras mías, espero que si os decidís por ella podáis conseguirla a muy buen precio, aprovechar las rebajicas que nos llegan ahora en junio. Y a muerte, no gastéis mucho dinero, comprarlo justico, de verdad, lo que podáis necesitar, no tiréis la casa por la ventana, porque esto puede ser un poco locura. Señores míos, señoras mías, muchísimas gracias a todos por estar aquí, me despido dándoos las gracias, espero que os lo hayáis pasado bien el vídeo, que básicamente es para eso, para pasarlo bien, disfrutarlos, y nos vemos enseguida. Darle al like, distribuir los vídeos, suscribiros a muerte, vais a ayudarme un montón, y los comentarios, poner comentarios, ¿qué os pasa? Que ya ni comentarios siquiera vemos los vídeos y ni comentarios. ¿Os pensáis que estamos en el TikTok? No, esto no es TikTok. O sí, quién sabe. El caso, no es TikTok. El caso que, señores míos, señoras mías, si queréis ponerme algún insulto, ponedlo abajo, que yo os voy a bloquear encantado de la vida también. No deja de ser un comentario, bloqueado, pero un comentario. Nos vemos enseguida, señores míos, señoras mías. Auf Wiedersehen.